combustibles, los apagones también, y todo converge en la parte económica. Si bien es cierto, el Ecuador demanda el tema de la seguridad, pero recordemos que para comprar la logística y recambiar una estructura que si de pronto necesita ser mejorada, necesitamos ingresos y todo parte del dinero. Así que la bienvenida nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días y gracias por compartir este espacio de diálogo. Muy buenos días, estimado Enrique, qué gusto saludarlo. De igual manera. Em, Rodrigo, al inicio de este espacio comenté la eliminación del subsidio a los combustibles. En algún momento la clase de la transportación principalmente tenía dudas sobre el mecanismo para distribuir el subsidio. Entiendo, bueno, ya sabemos que es de $40.56, que tendrán que ellos abrir una cuenta para recibir esta cantidad, esta asignación. En algún momento le digo, me surge una duda, tal vez no en Pichincha, pero sí le digo en Guayas. Hay una gran cantidad de transportes que se movilizan a través del gas, del GLP, el gas licuado. Entonces, a mí me preocupa ese tema, porque cuidado también hay cooperativas, no digo todas, pero hay cooperativas que funcionan con gas y en algún momento salgan beneficiados porque no están utilizando el combustible, me refiero a gasolinas, entiéndase Extra, Ecopaís, y bueno, y salen independientemente del subsidio, pues cobran también la tarifa, que es la que se paga acá en Guayaquil. ¿Ha habido, y en este contexto, ha habido algún análisis ya sobre este tema o cuál es su criterio al respecto? Sí, gracias, estimado Enrique, por la pregunta. A ver, yo creo que el gobierno ha tomado una decisión importante en cuanto a la eliminación de los subsidios. Ah, entiéndase, es una eliminación parcial porque no involucra a otros subsidios que Ujú, van al gas licuado del petróleo, como el GLP o el diésel. Entonces, ahora solo se ha enfocado enteramente a las gasolinas extra y ujú, ecopaís. Y eso es en la medida de que se ha venido aprendiendo desde los últimos dos gobiernos. Recordemos que con Lenín Moreno se planteó la eliminación total de subsidios, que ese era un paso importante eh, para la economía ecuatoriana. Recordemos que en los últimos 13 años el Estado ha dejado de recibir aproximadamente 53.000 millones de dólares solo por subsidiar combustibles. Eso equivale a aproximadamente unas 12, 13 veces el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Entonces, lo que estamos dejando de percibir como Estado para beneficio de los propios ciudadanos es importante. ujú. Respecto al mecanismo de compensación que Sí. se ha establecido esta vez, Ujú, yo creo que es una lección aprendida también de los dos últimos gobiernos, que junto con lanzar la eliminación, o mejor dicho, la focalización del subsidio, al mismo tiempo también se comunican y se han hecho diálogos previos por las compensaciones. En este caso, hay ciertos grupos, entiéndase como los taxistas, los de transporte liviana, a través de las camionetas, tricimotos, etcétera. A ellos va el mecanismo de compensación. Es un mecanismo simple, sencillo, ¿no es cierto? Que simplemente se registran y se va a una cuenta bancaria los recursos mensualmente. Ahora, ujú. respondiendo específicamente a la pregunta de qué pasa con aquellos transportistas o aquellos conductores que utilizan gas Así licuado, es. Ujú, recordemos que en esta ecuación también se incluyó al Ministerio de Inclusión Económica y Social para hacer este tipo de verificaciones. claro. Porque no podría ser que un taxista que está recibiendo el subsidio no utilice gasolina extra, sino Ujú, utilice el GLP. ujú. Entonces, yo creo que en una primera instancia sí se van a cometer ese tipo de impresiones en la medida Ya. que se vayan depurando las bases de información y se hagan las verificaciones pertinentes. Pero si es que no damos un paso en este sentido, nunca lo vamos a dar. Y recordemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y al menos ya tenemos un mecanismo y un horizonte en el cual el Ecuador durante un año fiscal podría recibir unos
600 millones de dólares, menos Ujú. las compensaciones que se estiman en unos 150 millones, entonces 450 millones, sin lugar a dudas va a ser un alivio a la caja fiscal y un alivio también al déficit fiscal que hemos venido permanentemente hace más de 10 años. Correcto. Antes de continuar, permítame promocionar lo que son estos espacios de diálogo a través de 99. Nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales, en YouTube, de igual manera en la cuenta Facebook, en Instagram, la cuenta Twitter, ahora X, también a través de la página de CNT y quienes van sintonizando por radio a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Estamos dialogando en estos momentos con Rodrigo López, él es profesor de la Universidad de Economía San Francisco de Quito. Eh, Rodrigo, otro tema adicional para luego entrar al tema de la energía. Eh, es una medida impopular, a no dudarlo. A mí me extraña que desde el año 72, que es cuando aparece el tema de los subsidios, en verdad no haya existido alguien de quienes han en algún momento eh, dirigido el poder en el Ecuador de tomar ese toro por los cuernos. Rodrigo, le pido un favor especial. ¿Podría encender la cámara? Sí, desde luego. Ya, perfecto, listo, gracias. Rodrigo, ¿me escuchó la pregunta? Sí, sí, Ya, sí. entonces yo decía, de hasta la fecha sí, es una medida impopular, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? A la final, Rodrigo, ya es mi criterio, no era el momento, había cuenta de la crisis económica que vivió el país, pero por algo debemos comenzar. No sé cuál sea su opinión al respecto. Sí, bueno, a ver, intentos han habido varios, ¿no? Y al Ujú, menos de los últimos 50 años de los que se me vienen a la mente, recordemos que Jaime Roldós, cuando regresó el Ecuador a un sistema democrático después de la dictadura, intentó justamente eliminar subsidios a los combustibles y eso derivó en protesta social. ujú, Otro ejemplo que recuerdo y que lo logró fue Yamil Mawad. Yamil ujú, Mawad, para financiar el presupuesto del año 99, lo que hizo fue quitar los subsidios en un 100% como una medida de presión política para que el Congreso Nacional de ese entonces apruebe una reforma tributaria. Y claro, ¿por qué no se pudo permanecer en un esquema de eliminación de subsidios en esa época? Porque el dólar se estaba permanentemente, el sucre, perdón, se estaba permanentemente devaluando con respecto al dólar. Entonces llegó un punto en que se devaluó tanto que otra vez tuvo que el Estado ingresar con subsidios para corregir esas distorsiones. Y de ujú. ahí sí, no ha habido, o creo que fue un ajuste adicional en el gobierno de Lucio Gutiérrez cuando estaba Mauricio Pozo, creo que se incrementó, si mal no recuerdo, en un 25% también los costos de la eliminación de los combustibles. Es decir, han Ujú. habido intentos. Luego lo Sí. trató de hacer Lenín Moreno Ujú. y fue Guillermo Lasso Guillermo quien Lazo también. quitó el sistema de bandas que Ujú. estaba tratando un poco de corregir. Y fue algo que la población lo estaba asimilando, un sistema de bandas que se vaya acoplando poco a poco al precio internacional, pero claro, por situaciones políticas Ujú. no ha logrado consolidarse ese mecanismo y ahora estamos volviendo nuevamente al mecanismo o un mecanismo similar que implantó Lenín Moreno. Ahora, Ujú. es importante destacar que hay que avanzar en esa dirección, ¿ok? Hay que avanzar en esa dirección porque el subsidio a los combustibles es ineficiente, no es focalizado y de hecho llega al quintil más rico de la población. ¿Cómo es que en un buen mes que hay un precio de petróleo alto, Ujú. una persona que tiene un auto de alta gama, ¿no es cierto? Em, reciba un subsidio mensual de más de $50? ¿Okay? Claro, Eso es inaudito claro que sí. por concepto de los subsidios a los combustibles. Entonces, y no solo tendrá un carro, tendrá dos, tendrá Ujú. tres, y Así así es. es como esa lógica de focalizar un subsidio al combustible y la lógica de focalizar al precio del subsidio es un error de concepto. Lo que hay que hacer es focalizar a grupos, a Ujú, empresas, ujú. a personas de interés, a personas en situación de vulnerabilidad. Esa es la lógica correcta. Ahora, lo que sí es un poco
cuestionable, podríamos decir de alguna manera, es que el Estado está pidiendo esfuerzo a la población. Y yo creo que la población y la ciudadanía está poniendo su grano de arena porque primero incrementaron el IVA, lo El cual era IVA, una medida claro. necesaria para aliviar el déficit fiscal. Ujú, Y ahora están eliminando subsidios, que yo creo que es necesario también, pero es un esfuerzo adicional para todos en general. Pero algo que queda pendiente y es una tarea pendiente del gobierno es qué más podría hacer para reducir el déficit fiscal. Es decir, ha cerrado instituciones, ha optimizado el gasto de alguna manera. Y es verdad, siempre hay que tener en cuenta que hay mucha inflexibilidad del gasto público, pero no es que no se pueda hacer absolutamente nada. De hecho, recordemos que cuando asumió Lenín Moreno el poder, lo que hizo fue cerrar los ministerios coordinadores y cerrar algunas agencias de regulación y control, ujú, de tal manera que cuando terminó el mandato de pasar a tener más o menos unas 30 y pico instituciones, llegó en 34 ministerios, llegó a tener alrededor de 14, 15 ministerios. Entonces sí creo que hace falta esa decisión y esa voluntad política para ujú, achicar el Estado, tener un ujú, Estado mucho más atlético, más ligero, que pueda brindar mejor los servicios a los ciudadanos. Y con ello también involucran criterios de eficiencia y calidad del gasto. No podríamos pensar en reducir presupuestos a educación, a salud, a seguridad, pero a lo mejor sí podemos preguntarnos qué se puede hacer para que estas instituciones gasten mejor, porque estas instituciones son las que están permanentemente en contacto y brindando un servicio público a la ciudadanía. Y en esa mira también hay que discutir, o sea, nos pide el gobierno esfuerzo a los ciudadanos, ¿qué más va a hacer el gobierno a ujú. nivel del gasto para optimizar y mejorar Correcto, la calidad del gasto? correcto. Y por el hecho mismo de haber aceptado las 9 preguntas de 11 en una consulta popular, que si bien es cierto no tenían relación directa con la economía, pero sí tenían un trasfondo económico, porque obviamente si vamos a cambiar todo esto necesitamos recursos económicos. También demandamos de parte del gobierno ese compromiso y sobre todo ver a través de hechos qué se está haciendo con el dinero. A ver, que no se malinterprete, no estoy dudando en que se invierta, pero debemos ser más eficientes en ese sentido, Rodrigo. Y esto me lleva a otra pregunta. En el tema de combustibles, me preocupa la producción de petróleo en el Ecuador. Los niveles de producción son bastante bajos, son preocupantes. En algún momento nos caracterizamos por ser un país petrolero y de igual manera, para incluso calcular el presupuesto, teníamos como base el precio del barril del petróleo. Hoy en día entiendo que está por $84.55 el barril, pero no sé si, pero lo que me preocupa, reitero, es el tema de producción. No estamos Ujú. produciendo a lo que deberíamos, Rodrigo. Sí, o sea, a ver, recordemos que para tener una idea, ¿no es cierto? En el 2019 se producían quinientos Mira. treinta y un mil barriles diarios de petróleo, ¿ok? En el 2020 ocurrió la rotura del SOT y del OCP. Ujú. Recordemos, el 2020 fue un año, creo que de uno de los años más difíciles y una de las crisis económicas más profundas que afrontó el Ecuador. Rodrigo, Y tuvo esta rotura. Rodrigo, Sí. ¿podrías subir un poquito más o bajar, mejor dicho, tu cámara un poquito Ah, a ver, para ahí. verte el Ahí rostro está bien. completo? Perfecto, ahí estás. Listo, gracias. Entonces, como les decía, en el 2020 sufrió el oleoducto una rotura tanto en el SOTE como el OCP y esa producción de 531.000 barriles diarios bajó a 479.000 barriles. Ujú, Y de ahí, ¿no es cierto?, pasa ya al siguiente gobierno y se deprime aún más sin ya tener la rotura del SOTE y el OCP y pasa a 473. así Y es. en el 2023 queda aproximadamente un promedio de 469.000 barriles Ujú, por día. ujú. Y esa tendencia se mantiene, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? Que cada vez el Ecuador, por las fluctuaciones del precio internacional del crudo, se está dejando o está dejando de ser un país petrolero, Así es, porque está cada vez importando más así es. combustibles de lo Ujú, que él exporta.
Entonces, eso es súper grave y la consecuencia o la razón por la que ha pasado esta pérdida de la producción petrolera es por falta de inversión en el sector. De hecho, y también porque hay un monopolio estatal que no es el más eficiente. Petroecuador captura toda esta producción petrolera, si bien es cierto, hay algunos contratos externalizados para poder que empresas privadas produzcan o extraigan el crudo debajo del suelo, pero es marginal. La principal y el grueso está en Petroecuador. Y si Ujú, no hay esa inversión permanente, si no hay una atracción de la inversión extranjera para poder mejorar la producción petrolera, esa producción se va a deprimir aún más. Y si tomamos en cuenta el factor adicional que los ciudadanos dijimos que no se explote el Yasuní, decisión en la también. cual yo estoy en contra porque ya se está explotando el Yasuní, Ujú, cuando se cierre ese pozo petrolero, la producción petrolera caerá aún más y eso va a ocasionar pérdida de ingresos para el Estado y probablemente a quien regrese a ver, ¿no?, el Estado nuevamente es a los ciudadanos. Ya sea vía más impuestos, tasas o contribuciones, pero eso es algo que va a pasar. Y si no se toma una acción concreta en ese aspecto, ya sea retrasar el cierre de la producción de crudo del Yasuní o hacer inversiones para mejorar ujú. la producción diaria de petróleo, yo creo que vamos a ir en esa línea. Y eso es algo que el gobierno no puede perder de vista. Y sin lugar a dudas es un tema de preocupación, porque tener esa baja producción petrolera lo que implica es que estamos no siendo eficientes y gastando más de lo que ingresa y eso al final del día no es sostenible ni para la empresa de Petroecuador ni para las arcas de las finanzas públicas del Estado. El tiempo siempre nos viene adverso, Rodrigo. No quiero concluir esta entrevista sin antes consultarte sobre el tema energético. Pues ya experimentamos esta semana un apagón a nivel nacional. Nos decían que era una línea de transmisión que produjo un efecto cascada y obviamente derivó en este gran apagón. Luego sale el ministro de Energía, Roberto Luque, y señala que bueno, es un sistema o una estructura que tiene más de 20 años que no ha tenido mantenimiento. Preocupa en realidad, te digo, y bueno, ahora el gobierno habla de motores, de barcazas, y podremos de alguna manera, crees tú, obviamente no eres especialista, tú eres economista, pero de alguna manera podremos capear el temporal, habida cuenta que, caramba, más allá de los problemas económicos que tenemos, esto, si vienen nuevamente más apagones, va a profundizar más el problema, Rodrigo. Sí, o sea, eso es síntoma también de que el sector eléctrico hace falta una inyección de inversión. Pero entiéndase que estas inyecciones de inversiones no son necesariamente desde el público. Y ahí está un poco la última ley que trataba también de abrir ese espacio para que pueda entrar la empresa privada a generar y a mejorar todos estos temas de infraestructura eléctrica. Y claro, o sea, el problema que si no se atiende específicamente al sector eléctrico, lo que va a derivar es en una depresión económica todavía un poco más fuerte. Recordemos que este año vamos a crecer al Así es. 0.8% Ujú, anual. Y eso es un crecimiento mediocre. El Ecuador necesita, para salir un poco de la situación en la que está, crecer al menos en un 4 o 5% anual y de manera constante. ujú. Crecer el 0.8% es realmente un crecimiento mediocre. Y si a eso se le agrega estas jornadas de apagones, ¿cómo se va a seguir reactivando la economía? Una persona, un llantero, ¿no es cierto?, que trabaja en una vulcanizadora, no va a poder atender a sus clientes porque no está, sus máquinas, sus equipos no están conectados. Una peluquería que también utiliza electricidad no va a poder atender a sus clientes y todo ese rezago, ¿no es cierto?, va a derivar en que la economía se deprima aún más. Ahora, la solución ante eso es detectar efectivamente cuál es el problema, detectar aquellas personas que probablemente también estén saboteando el sistema, que es una No se situación que le ha descarta. planteado el gobierno, Ujú. y hacer un plan de inversión específica para el sector. Yo creo que hay cosas que hay que priorizar y al final del día la luz eléctrica termina siendo un servicio básico que llega a los ciudadanos. No puede faltar, el Estado no Ujú, puede fallar en eso. Y de eso también, fíjense que ha habido un compromiso y una aceptación en la ciudadanía con los malestares, y todo eso ujú. implica de apoyar esta situación. Pero si no vemos un cambio, ese malestar también va a llegar a un tope.
Y la idea es que el gobierno logre concretar, logre consolidar en un plan concreto que esté debidamente financiado. Podría acceder a ayuda a los multilaterales también para poder generar inversiones exactas, precisas, no tan grandes porque no existe el Ujú. espacio fiscal, pero al menos sí detectar cuál es el problema para que no se vaya agrandando aún más y que los ciudadanos también podamos tener tranquilidad y planificar nuestras vidas alrededor de esa incomodidad. Claridad y precisión en tus palabras, Rodrigo. Gracias por acompañarnos en este día y al cierre de la semana laboral. Que tengas un buen fin de semana, Rodrigo López. Gracias, estimado Enrique. Saludos a todos. Muy gentil. Rodrigo López, profesor de la de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Y ahora le doy la bienvenida al abogado Ramiro Cepeda, lo más grande, es un semidios que baja del Olimpo, se entremezcla con los hombres 2 horas y luego asciende nuevamente. ¿Cómo estás, mi querido Ramiro? ¿Qué tal, Bolo? ¿Cómo te va, Eriquita? Buenos días. Eriquita se le rió, Eriquita. Sí, lo que pasa es que no la saludé, Eriquita, porque usted estaba en plena entrevista y no iba a interrumpir con mis saludos su entrevista. Muy bien. Muy buena, por cierto, que estaba usted sosteniendo. Que Dios te dé el doble lo que desea. Hoy día no comen nada. Que no coman nada. Yo no Hoy comí día nada. no comen nada. Ya, mi amor, ya. Se nota que es viernes. ¿Sabe que